El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Mientras tanto, vamos al diálogo con el economista Eugenio Marí, fundamentalmente para preguntarles cómo se puede hacer desde Nación para bajar 90% de los impuestos, tal cual lo anunció el presidente en cadena nacional hace pocos días, ¿no? ¿Qué tal? Marí Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, ¿cómo bajar impuestos en semejante número dentro de este actual cuadro de situación económica? Bueno, a ver, evidentemente un poquito lo que anunció el presidente es el rumbo, ¿sí? El norte que la actual administración pretende para lo que es la estructura tributaria argentina. Es un rumbo razonable de empezar a simplificar la estructura impositiva. La realidad es que en Argentina hay 150 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, con lo cual empezar a ordenar esto es algo, yo diría, necesario si queremos mejorar la competitividad del país. Ahora bien, esto obviamente no va a pasar de un día para el otro. Es una realidad. No nos tenemos que olvidar que los impuestos están determinados por lo que es el Congreso Nacional. Esto es algo que está en nuestra propia Constitución, con lo cual se necesitan consensos que por ahora no esté claro que existan, pero sí me parece importante que justamente el Ejecutivo empiece a marcar el rumbo y decir, tenemos que ir a eliminar la mayoría de los impuestos porque hoy de repente sobre un mismo consumo, un mismo ahorro, una misma venta, una misma compra, te cobran 14 millones de impuestos que no saben ni cuál es. Bueno, necesitamos ordenarlo, transparentarlo, para que la economía empiece a funcionar mejor. Bien. ¿Qué perspectivas le ve a la microeconomía, por lo menos para la primera parte del 2025, los primeros 6 meses, que es un tramo importante, ¿no? A ver, 2024 fue el año un poquito de la macro, de la estabilización de la economía argentina, pasar de una situación prácticamente de hiper a una inflación que está bajando, se está estacionando cerca del 2% mensual y con perspectivas a la baja. La actividad económica tocó el piso en el segundo trimestre de 2024, ¿sí? Y a partir de ahí salimos del ciclo recesivo en el que habíamos entrado en el año 2023, ¿sí? Con la anterior administración. Para 2025, ¿qué se espera? Bueno, una economía que va a crecer en torno al 5%, una inflación que va a estar en torno al 25% en todo el año, y se van a simultáneamente congregar dos cosas que hace muchos años que no pasan en la Argentina, que es crecimiento económico con baja de la inflación. Si tenemos que ir a buscar un año en el que haya habido crecimiento económico y baja de la inflación, nos tenemos que ir hasta el 2017. Poco más, hace 10 años. Y a partir de ahí es que aparece un poquito bocanada de aire para la micro. Y si vos tenés una macro estable, con reglas de juego que parecen que mejores, bueno, la micro empieza a repuntar. Y así es que estamos viendo mejora de los salarios, empiezan a mejorar indicadores de consumo, los indicadores de lo que tienen que ver con las inversiones, con creación de empresas, bueno, en fin. Todas cuestiones que hacen a una actividad económica que va mejorando y obviamente empiezan a brindar oportunidades para cada vez más argentinos. ¿Usted considera que vale la pena invertir en estructuras productivas, por ejemplo? ¿O hay a lo mejor otro tipo de inversiones como pueden ser las financieras que van a ser más redituables? A ver, las inversiones financieras redituables, ¿sí? Que se habla muchas veces del famoso carry trade, cuidado porque tiene mecha muy corta, ¿sí? Porque esto hay que verlo desde la perspectiva histórica, ¿no? Argentina siempre se habla del carry trade, ¿no? Argentina se estabiliza un poco y aparece esa palabra carry trade. Y entonces, por ejemplo, nos remonta a lo que era la bomba de las Levax con Sturzenegger y lo que no cambiemos, ese tipo de cosas que se hablaban en su momento. Pero cuidado,
porque el carry trade existe si y solo si hay un Estado atrás que necesita financiamiento y entonces te asegura las tasas altas en dólares. Hoy no tenemos un Estado que necesita financiamiento, hoy tenemos cuentas públicas equilibradas. Entonces, el carry trade en Argentina tiene patas cortas. En cambio, las inversiones productivas tienen patas largas, porque en Argentina es una economía que productivamente hace más de una década que está estancada. Entonces, tenemos todo por hacer, todo por desarrollar en una situación geopolítica relativamente favorable para la Argentina, lejos de los conflictos, lejos de los grandes despiores que están en el mundo, y con sectores en los cuales claramente tenemos ventajas competitivas. Entonces, yo le veo un poco más de sentido a las inversiones productivas hoy. Obviamente, también entiendo a los que dicen, bueno, pero pará, o sea, hoy las cosas son razonables en Argentina, pero en 10 años no sé. Y tienen razón. Sí, hoy por hoy es una apuesta, pero cuanto más tiempo hagamos las cosas bien, bueno, menos riesgoso va a ser Argentina, más gente se va a animar a invertir en el país pensando en el largo plazo, y un poco mejor nos va a ir. Cuando usted le ve mecha corta al carry trade, ¿lo dice pensando en algún movimiento cambiario en los próximos meses o es un pálpito? No, le veo mecha corta porque para que el carry trade siga en el tiempo, necesitas a alguien que te esté dando tasas muy altas persistentemente. Claro. En el pasado, el que te daba las tasas altas para poder absorber recursos era el Estado, que tenía déficit y entonces necesitaba conseguir plata de todas formas, y entonces pagaba tasas en dólares que eran cualquier cosa. El Estado no está haciendo eso. Es más, el Estado le está devolviendo recursos al sector privado para dar crédito. Entonces, el carry trade hoy no tiene un motor de fondo que vos digas, bueno, dale que va y seguimos con el carry trade. Es como la inflación. La inflación alta cerraba cuando Argentina tenía déficit fiscal financiado por emisión. Bueno, el carry trade es lo mismo. El carry trade tenés tasas altas, sí y solo sí tenés un Estado atrás que te las está asegurando. Si no, las tasas van a ir bajando cada vez más. Bien, 2 preguntas más, y desde ya le agradezco su gentileza de siempre. La primera de ellas, ¿cómo ve el plano del empleo? Bueno, el plano del empleo, Argentina tiene, yo te diría, por lo menos 3 países dentro de uno. Tenemos el plano del empleo privado registrado, donde los salarios se recuperaron fuertemente, y hay buenas perspectivas porque hay inversiones que se están haciendo en sectores competitivos, vaca muerta, ¿sí? Incluso ahora aparecieron algunas inversiones vinculadas a metalúrgica en el marco de RIGI. Entonces, el sector privado registrado yo creo que tiene una realidad mejor que a finales de 2023 y con buenas perspectivas hacia adelante. Bien. Segundo sector, el sector público. ¿Sí? Que el sector público han sido uno de los perdedores de este año. ¿Sí? No solamente porque ha habido despidos en la Administración Nacional, sino porque los salarios públicos subieron menos que la inflación. Eso yo creo que más o menos se va a sostener en 2025, y el verdadero desafío argentino es el tercer grupo del mercado laboral, que son los informales, ¿sí? Que tienen serios problemas para mantenerse en el mercado laboral, y esto ya nos saca un poquito de la discusión del mercado de trabajo y nos tiene que llevar a la discusión de, bueno, productividad, capital humano, cómo generamos ciudadanos que puedan trabajar mejor y que se puedan insertar, y ahí aparecen reformas que todavía están pendientes, que son la de salud y la de educación. Sin esas dos, esta Argentina, que es la tercera Argentina, la Argentina de la informalidad, la verdad que no tiene buenas perspectivas. Entonces, es lo que muchas veces el gobierno llamó la reforma de segunda generación. Bueno, dada es que estamos estabilizando la economía, tenemos que empezar a pensar cada vez un poquito más en esas reformas de segunda generación, que son las que verdaderamente van a sacar a los que hoy están en esa pobreza estructural, que muchas veces se llama, y que bueno, si mejoramos la salud, mejoramos la educación, van a poder efectivamente conseguir mejores oportunidades. Bien. Por último, algunas empresas, fundamentalmente las grandes, las multinacionales incluso,
comenzaron a financiarse desde el exterior, con tasas entre el 4, 5, 6, 7% anual. Estamos muy lejos de un financiamiento bastante accesible, digamos, en materia de tasas, fronteras adentro, fundamentalmente para las pymes, si es que queremos inversiones en ese plano. Yo creo que nos estamos acercando, ¿sí? A ver, la realidad es que vos mencionas algunas empresas que consiguieron financiamiento fuera, también hay otras que consiguieron financiamiento adentro, ¿sí? Con las obligaciones negociables y demás. Uh-huh. Y las tasas están bajando, ¿sí? Por una cuestión muy sencilla, que es, aparecieron más fondos en el sistema financiero argentino. Los bancos hacen de bancos. Los bancos hacen de bancos. Exactamente. En los últimos años los bancos se olvidaron cómo funcionar de bancos. Agarraban, tenían la vaca atada, que era, agarramos plata y se la encajamos al Estado. Listo, negocio redondo, no hay que trabajar. Bueno, ahora el Estado te dice, yo ya no quiero tu plata. ¿Querés conseguir rendimiento? Y se la tenés que prestar al sector privado, a las empresas, a las personas, crédito hipotecario. Bueno, son los bancos, como bien vos mencionas, los bancos trabajando de bancos. Obviamente, al principio las tasas son un poquito más altas, son tasas propias de un país que todavía se está estabilizando, pero a medida que sigue bajando la inflación, van a ir bajando cada vez más. Y a partir de ahí se empieza a habilitar el crédito cada vez para más gente, para más empresas. Esto es una cuestión que más que nos guste o no nos guste, es una realidad. Obviamente, los primeros en conseguir créditos son los que son las empresas más grandes, correcto, porque son las menos riesgosas. Pero a medida que nos estabilicemos, bueno, van a poder entrar las medianas, las pequeñas, los pequeños emprendedores y demás. Entonces, la clave acá es continuar por el sendero de estabilidad. Muy bien, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, con nosotros. Marí, gracias por todas las atenciones durante todo el año y lo mejor para este 2025 para usted y su familia. Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas también. Bueno, ahí estaba Eugenio Marí dándonos un panorama de qué nos depara el 2025 en materia económica. Lo que está claro, muy claro, y esto no lo puede discutir nadie, es que hay un cambio, primero de mirada, después de rumbo. Vamos en dirección clara a una economía, a un modelo que no es el que históricamente nos mostró la Argentina en todos sus gobiernos, pero ese cambio va a demandar mucho tiempo, va a ser muy lento, porque esto está arrastrando también un cambio necesario que es el cultural. Es decir, el primer cambio que la sociedad debe hacer si quiere adaptarse a las normas, a las reglas económicas de a dónde vamos, que vamos a llegar, es su mente. El que no sea competitivo está en la lona, pero en la lona, ¿eh? El que no crea que mediante el esfuerzo se puede crecer también. El que espere vivir del Estado por la comodidad que brinda el Estado, el sueldo te lo liquidan a fin de mes, las vacaciones, nadie te exige nada, ese también está en la lona. Porque va a haber menos Estado. Yo no estoy hablando de que esto está bueno, está regular o está malo. Yo simplemente describo hacia dónde vamos. Nos llevan a patadas en el culo a la tierra prometida. Ahora en el camino vamos a cruzar el desierto. Alguna sociedad lo hizo durante 40 años, nosotros vamos a demorar un 10% de eso, un poquito menos, 3 años. Vamos a llegar a la tierra prometida, pero en el camino vamos a ir dejando los pedazos de sociedad
que no está acostumbrada no solo a vivir de esta manera que nos proponen, sino fundamentalmente a pensar como emprendedores. Lo único que te va a salvar aquí, si no sos empleado público o hijo de rico, es que seas un auténtico emprendedor. Y hay mucha gente que no sabe y no está acostumbrada, y que cuando le caiga la ficha e intente hacerlo, se va a chocar con verdaderos leones emprendedores que vienen desde hace años luchándola, remando en un bar de dulce de leche como emprendedor, tratando de sobrevivir. Está clarito lo que digo, ¿no? El primero de la mañana. 100% periodismo.